Y seguimos informando aquí en Pro Economía y Finanzas y ahora es momento de establecer un contacto en vivo y en directo vía Zoom con la señora Matilde Bordón, representante del Banco Mundial en Paraguay, ya que ayer inició la segunda edición de la Semana de la Economía Verde en el país y ella nos estará dando más detalles acerca de este evento. Buenos días, señora, bienvenida a Pro Economía y Finanzas. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, señora, ¿será que nos puede comentar un poco cómo inició ayer, cómo arrancó este evento y también cuáles son los temas que van a estar abordando durante toda esta semana? Sí, esta es la segunda edición de la Semana de Crecimiento Verde que hacemos en Paraguay. Justamente el año pasado, en este momento, en este mismo momento del año, el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda nos pidieron convocar a los sectores, tanto del sector público como del sector privado y la sociedad civil, a hablar y poner sobre la mesa estos temas que hoy tienen tanta urgencia y tanta necesidad de ser debatidos con seriedad. Este año tenemos realmente el honor de poder seguir acompañando a Paraguay en estas conversaciones. Son 5 días, como usted lo dijo, comenzó ayer. Ayer fue el primer día donde la apertura estuvo a cargo del presidente del Banco Central y del ministro de Hacienda, junto con nuestro vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe, para dar inicio y hablar sobre economía y cambio climático. Y los siguientes días, de hoy hasta el viernes, vamos a estar conversando sobre distintos temas que hacen a la agenda de cambio climático y desarrollo sostenible en el país. No vamos a poder abarcar todos, pero hemos identificado conjuntamente con el gobierno aquellos que nos parecen que son más relevantes para el país, como es el tema de desarrollo urbano resiliente y sostenible, cómo pensar en las ciudades de manera sostenible. Otro día también destinado a oportunidades verdes, tiene que ver con al desarrollar algunos sectores en el país de manera más sostenible, entre ellos el turismo, pensar en cadenas de valor del país más sostenibles hacia adelante. Realmente esta semana es para pensar, por un lado, los desafíos que enfrenta no solo Paraguay, sino la región y el mundo en avanzar en una economía más verde, más sostenible y más inclusiva, pero también focalizarnos en estas oportunidades que los países tienen justamente para desarrollar negocios de manera verde y sostenible, que esto cree también mayor inclusión y mayor prosperidad para la gente. Desde su punto de vista, ¿cómo estuvo la jornada de ayer en la que inició esta segunda edición de la Semana de la Economía Verde, señora? Para nosotros realmente vemos esto con muchísimo, realmente con una mirada muy positiva, que los países y quienes lideren las políticas económicas de un país convoquen a la sociedad a hablar sobre los temas, no es un tema menor y es bastante inédito, por lo cual tener al presidente del Banco Central, tener al ministro de Hacienda juntos convocando a la sociedad a pensar en estos temas, a pensar de qué manera el Paraguay puede seguir desarrollando de una manera mucho más verde, pero también inclusiva, porque cuando hablamos de cambio climático no tenemos que olvidarnos que no solamente es enverdecer el crecimiento del país y volverlo más sostenible, sino también generar mayor inclusión. Y ayer se hacían preguntas muy importantes. Una que tiene que ver con cuál es el costo para el mundo, para la región y para Paraguay de seguir funcionando y haciendo negocios de manera no sostenible y a costo de los recursos naturales. Y segundo, también pensar en cuáles son estas oportunidades que presenta el crecimiento verde que podrían dar mayor rentabilidad, mayor inclusión, incluso mayor recuperación económica en un periodo tan necesario como es el post-COVID en el mundo y en Paraguay. Justamente, ¿cómo está Paraguay en este camino de avanzar hacia una economía más sustentable? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene y cómo se está encarando todos estos desafíos también? ¿Cuál es el punto de vista que tiene usted sobre estos aspectos, señora? Bueno, cambiar la manera de hacer negocios, la manera de pensar en los sistemas, en las políticas públicas, no se dan de un día para el otro. Hay temas que pueden ser de corto plazo, pero también hay temas de mediano y largo plazo. Y lo importante, y creo que es el camino que está llevando adelante Paraguay, el gobierno de Paraguay, es pensar en una estrategia hacia adelante para generar que esta transición sea inclusiva,
porque somos conscientes desde el Banco Mundial que cambiar el status quo, cambiar la forma de definir las políticas públicas, incorporar el ángulo verde sostenible, no es algo que se da de un día para el otro. De la misma manera, la incorporación del sector privado y de la sociedad civil en esta nueva manera de pensar y vivir. Creo que el COVID-19 y el cambio climático nos cambian los paradigmas de vida y es importante repensar la vida desde en todos los aspectos y las políticas públicas y la manera de hacer negocios de otra manera. Entonces creo que hay áreas donde el país está avanzando. Nosotros en particular desde el Banco Mundial estamos trabajando muy de cerca con el gobierno, pero también con el sector privado y la sociedad civil paraguaya en toda la zona, en la franja costera, pensando en toda esa zona de la ciudad de Asunción que necesita desarrollarse, necesita ser más inclusiva, pero pensando también en los recursos naturales que hay y en la gente. Por otro lado, también estamos en este momento apoyando al Ministerio de Hacienda y al país en armar esta hoja de ruta sobre qué temas el país está avanzando y qué temas todavía se necesita tomar acciones. Por ejemplo, en el tema de, hoy el tema de conversación es el tema del sector agroproductivo, la resiliencia clave para el desarrollo. Y realmente conversando con el sector privado, hoy van a haber miembros también del sector privado, representantes y empresarios, cuando uno se reúne con ellos se dan cuenta y son conscientes que el mundo cambió y que hay que pensar en un sector agroproductivo más resiliente y más sostenible. Por lo cual, desde el Banco Mundial somos optimistas. Entendemos que hay desafíos por delante que hay que pensar y sobre todo hacer esta transformación sin que deje nadie atrás y que sea una transformación justa. Si bien hablamos acerca del caso particular de Paraguay, acerca de todos los puntos que tenemos que imponer en nuestra agenda para avanzar hacia esta economía más sustentable, ¿cómo estamos en el entorno regional y también internacional? ¿Cómo estamos en comparación a estos dos aspectos? Bueno, el COVID-19 y la pandemia, ayer hablaba una de las expositoras, nuestra directora regional para todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible del Banco Mundial, hablaba de esta crisis dual, ¿no? que genera la pandemia ligada al COVID-19 más el cambio climático. Y esto ha puesto en general al mundo, a la región de Latinoamérica en particular, en unos déficits enormes estructurales. Han generado mayor endeudamiento, han generado una desaceleración de la inversión, han generado desempleo y mayor pobreza. Y esto no es solamente relativo, no es solamente relacionado con Paraguay, sino con la región que los efectos climáticos los ha impactado de manera dramática. En el caso de Paraguay hemos visto en el último año cómo las sequías han impactado en la economía, cómo esto también se refleja en la calidad de vida de todas las personas, incluido en cómo esto satura el sistema de salud y cómo estos efectos climáticos tienen impacto en la salud de la gente. Con lo cual, es cierto que hay países que han avanzado, por ejemplo, estamos trayendo algunas experiencias, como algunas experiencias de Chile, algunas experiencias de Colombia, que puedan ser interesantes para Paraguay, pero creemos que cada país tiene que ver al mundo, entender experiencias positivas, pero también tomar sus propias decisiones teniendo en cuenta el contexto local, y ahí es donde nosotros estamos apoyando. Lo importante en esto no es necesariamente hacer comparaciones de qué país está mejor o menor, sino que realmente se tome conciencia y que las decisiones y las acciones se tomen con urgencia, como hablamos ayer. El mundo no puede esperar para tomar decisiones de avanzar en medidas más inclusivas, más sostenibles, más verdes, y poder tomar acción. Realmente esperamos que esta segunda semana de crecimiento verde genere equipos de trabajo multidisciplinarios que justamente vayan a tomar acciones tanto en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la importancia de tomar ya medidas que apunten al corto plazo, también al mediano y largo plazo? ¿Cuál es la importancia para tomar estas acciones que cambien un poco esta situación para llegar a una sustentabilidad en cuanto a términos económicos y también ambientales? Bueno, la importancia es justamente que el cambio climático podría realmente agravar la situación, empujar a más personas a la pobreza. El Banco Mundial
publicó hace unos meses un informe donde habla que el cambio climático podría empujar a unos 130 millones de personas más a la pobreza extrema para 2030, si no se toman realmente medidas rápidas en relación a la descarbonización y la adaptación. Entonces, esta crisis dual que mencionábamos necesita de acciones urgentes, no solamente por un tema de protección del capital natural que posee Paraguay, sino también para la protección de los más vulnerables. Si estas acciones no se toman, quienes van a ser más perjudicados, así como se vio también a raíz de la pandemia, van a ser los más debilitados, la gente que vive en la pobreza y que se van más afectados a estos temas. Con lo cual, pensar en cómo desarrollar un país más resiliente, que se adapte más a los cambios climáticos, que desarrolle políticas fiscales, económicas y sociales que atiendan a ser un Paraguay más resiliente, es urgente. Y empezar a actuar en estas acciones de corto plazo, mediano, y pensar en las de largo plazo es urgente, y nosotros como Banco Mundial estamos realmente contentos de que el país nos haya convocado no solamente a pensar en esta semana, sino también a dibujar y a establecer una hoja de ruta para que el gobierno y las políticas puedan guiarse hacia adelante. Obviamente que esto se va a hacer en consulta con todos los sectores, esto no solamente es el gobierno, sino que necesita de un gran apoyo y coordinación con el sector privado y la sociedad civil. ¿Cuál es la participación que tiene actualmente el Banco Mundial para que Paraguay alcance todos estos cambios que son urgentes, como usted ya mismo estuvo mencionando? Bueno, nosotros en este momento estamos desarrollando y tenemos en preparación dos proyectos muy importantes que hacen a la resiliencia del país y que hacen al desarrollo más sostenible. Uno, el que mencioné recién, respecto a la franja costera, a esta zona de la ciudad de Asunción que requiere una rehabilitación desde el punto de vista de recuperar sus espacios verdes, como es el Parque Caballero, el Banco San Miguel, la recuperación del centro histórico de la ciudad de Asunción, y también generar un proyecto integral que dé una solución a los habitantes de esa zona. Y una solución integral, porque estos no pueden ser proyectos pura y exclusivamente de infraestructura, sino que tienen que tener un gran componente social, de medio ambiente, además de dar soluciones desde el punto de vista de infraestructura. El otro proyecto muy importante relacionado con esta agenda, y del cual se va a hablar también esta semana, es un proyecto al sector forestal, que también está en preparación, donde atiende a apoyar y a fortalecer las instituciones del gobierno que están a cargo de regular el sector forestal, pero también dar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que pueden generar trabajo alrededor de un sector forestal sostenible, como se ha visto posible en otros países y donde Paraguay tiene un potencial enorme. Además, hemos estado trabajando con las autoridades en hacer revisiones del gasto público, cómo hacer el gasto público más eficiente, entre ellos el de agua y saneamiento, cómo mejorar las instituciones que llevan adelante este sector, y acabamos de lanzar hace unas semanas un plan integral de agua y saneamiento que justamente plantea acciones para fortalecer este sector tan importante para la economía y para la gente. Señora Bordón, volviendo nuevamente a los detalles acerca de esta segunda edición de la Semana de la Economía Verde, ¿será que nos puede repetir nuevamente cuáles son los temas que van a ser abordados y también las personas que van a estar a cargo de cada uno de estos temas que se van a estar desarrollando durante esta semana? Absolutamente. Bueno, el día de ayer ya sabemos que estuvo el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, nuestro vicepresidente para Latinoamérica, y hablamos de economía y cambio climático. Hoy va a ser el segundo día donde trataremos el sector agroproductivo, la resiliencia como clave para el desarrollo, donde contaremos en la apertura con el señor Pedro Gali, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, la ministra Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay, y dentro de los expositores tendremos dos expositores donde conversarán sobre el impacto del cambio climático en la economía. Estará Mariana Contegrán del Banco Mundial, especialista en economía ambiental, y también estaremos trayendo, como hablábamos de traer experiencias de la región, estaremos trayendo la experiencia de Embrapa de Brasil
para hablar sobre el zoneamiento agrícola del riesgo climático, un instrumento de política para financiamiento productivo y gestión de riesgos agropecuarios. Quien estará moderando esta conversación es el señor José Carlos Martín, quien es presidente del SENACSA. Y finalmente en el cierre tendremos a Mari Storens, empresaria del sector ganadero, y a Silva Morimoto, representante del Perú. Este será el día de hoy. El día de mañana hablaremos sobre las oportunidades verdes, porque mencionaba que entre ellas identificamos algunas, como el turismo, el agua y la cadena de valor. Estarán presentes en la sesión del miércoles la ministra de Turismo, Sofía Montiel, miembros del directorio del Banco Central, y tendremos también a la gerente de la práctica del Banco Mundial para hablar del turismo sostenible, el turismo verde, donde Paraguay tiene muchísimo potencial, donde hay una ministra también que está llevando a cabo políticas muy importantes al respecto y a traer algunas experiencias que pensamos que puedan ser relevantes para el país. Y también estaremos hablando sobre economía circular y la gestión del agua integrada. Estará moderando esa conversación Estefanía Laterza, quien es la directora hoy de REDIEX, la Red Nacional de Inversiones y Exportaciones. Y el ministro Castiglioni, junto con mi persona, estaremos dando el cierre del día miércoles. El jueves, rápidamente, contaremos con la presidenta de la AFD, miembros del directorio del Banco Central, para continuar hablando sobre oportunidades verdes. Específicamente el día jueves será destinado al sector forestal, donde estarán presentando en esta oportunidad el señor Agustín Zapá, representante de Paracel, mayor inversión en el sector forestal que está recibiendo el país en este momento, y también a Luis Gianelli, que es gerente de Bosques y Cambio Climático de la Corporación Nacional Forestal de Chile, y Walter Vergara, especialista de bosques y clima en el Instituto de Recursos Mundiales. Hablaremos de cómo construir un sector forestal rentable y sustentable, y estará moderando justamente esta sesión Cristina Boralewski, que es la presidenta del Infona. Y estará cerrando algunos expertos del Banco Mundial y del Banco Central. Y el último día estará el intendente de la ciudad de Asunción, porque vamos a estar hablando justamente de este tema que mencionaban, ciudades sostenibles. Él estará dando la apertura junto con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, donde estaremos presentando desde el Banco Mundial este proyecto que tenemos en la zona de la franja costera de Asunción, y hablar sobre la inclusión, los espacios públicos, los espacios verdes y la sostenibilidad. Así como también hablaremos también con el director del Centro Histórico de Asunción, que dará una mirada de la importancia de recuperar esa zona tan maravillosa que tiene la ciudad de Asunción. Y también hablaremos como parte del desarrollo urbano de la transición energética en el transporte público, que lo estará haciendo un especialista de transporte urbano del Banco Mundial. La ministra Carmen Marín estará moderando ese espacio, y el cierre estará a cargo del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, del presidente del Banco Central, y también estaré yo presente junto con nosotros en el cierre. Como verán, es una agenda que convoca hoy a quienes tienen a cargo llevar adelante las políticas públicas, y creo que esto es una muestra de la importancia y la urgencia que tienen estos temas. Le agradecemos mucho por su tiempo, señora Bordón, por estar dándonos estos detalles aquí en Pro Economía y Finanzas, y también le deseamos los mayores éxitos para esta jornada que van a estar teniendo hoy y también por lo que resta de la semana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el interés sobre el tema.